Damos la bienvenida a Marcelo Arequipa, analista político. ¿Cómo está? Buenos días. Cecilia, buenos días, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con un hecho que ha causado mucha tensión en las planas de los medios de comunicación y es la aprehensión del ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, que ha sido aprehendido en las últimas horas luego de que habría sido sorprendido recibiendo un soborno de $20,000 para favorecer a personas en el tema de tierras. Esta es una señal de que, doctor Arequipa. Bueno, yo creo que es una señal de una gestión que se está haciendo, digamos, al interior de este gobierno, que tiene que ver justamente con no tolerar, digamos, actos de corrupción. Entonces, no me parece una señal negativa, al contrario, creo que creo que es una señal muy positiva dentro de lo que significa la administración pública del Estado, ¿no? Más aún tratándose de una autoridad tan importante como un ministro de Estado. Creo que es una buena señal que habría que magnificarla, digamos, en ese sentido. A esto se suma también el pedido de destitución que hizo un mismo diputado del MAS, Rolando Cuellar, hace unos días, pidiendo justamente la renuncia de otro ministro, como es el de Obras Públicas, por un otro supuesto hecho de corrupción. ¿Esto de alguna manera está dañando la imagen del gobierno o son fricciones internas del MAS? Mira, yo no mezclaría la detención de ahora todavía, bueno, ya debe ser ex ministro Ujú. de Desarrollo Rural por el tema del dinero, con las denuncias que hay contra otras autoridades, porque hay que entender una cosa bien importante aquí, independientemente de que nos guste o no nos guste, digamos, las autoridades que están ahora, en general todos, creo que merecen un poco el tema del debido proceso. Y si son denuncias fundamentadas con pruebas, el diputado Cuellar debería llevar esto igual a instancias judiciales y policiales, esta denuncia. Y ahí puedes resolverlas, ¿no? Pero lo del diputado Cuellar suena más a una suerte de conducta que tiene que ver con el conflicto interno que vive ya el movimiento socialista, el conflicto político interno que vive el movimiento socialismo. Por eso no mezclaría lo del ministro ahora encontrado y aprendido con lo del de el otro ministro que tiene supuestas denuncias, ni tampoco con la ministra de Planificación a la que le han renunciado sus dos viceministros, ¿no? Hace poquito. Ujú. Claro, son tres temas muy puntuales. Bueno, hablando de esto, ¿cómo ve usted el mapa político como resultado de las elecciones y el balotaje también que se está conformando en el país? El MAS ha perdido terreno, por lo menos en las gobernaciones. Sí, a ver, primera cosa, el MAS pierde terreno, pero ¿en función de qué? Eso es lo que hay que preguntarse. Pierde terreno, creo, más en función de sus propias decisiones internas que en función de lo que hizo efectivamente la oposición política antimacista. Ese es para mí el apunte más importante de esto, ¿no? Es decir, en realidad está perdiendo terreno, pero en función de esa pugna interna muy fuerte que tiene hoy día el movimiento al socialismo, que además es normal que vaya a tener una organización política. Ahora, cómo la administren, eso es otro tema, ¿no? Y en el lado de las oposiciones políticas, yo creo que lo que estamos viendo en realidad es una suerte de aparición de nuevas oposiciones políticas, nuevas entre comillas, porque son otras siglas, ¿no? Son otras siglas distintas a las que ya a los 10 o 15 años pasados estábamos acostumbrados a ver. Es decir, hoy día no hay unidad nacional como partido en ningún lugar de administración del Estado. No hay los demócratas tampoco como partido en ningún lugar de administración del Estado. Y lo que es igual un poco preocupante, no hay comunidad ciudadana en ninguna gobernación ni en ninguna alcaldía. Entonces, creo que eso más bien ha dado pie a que emerjan otras fórmulas políticas con otros liderazgos nuevos que todavía están, creo, a prueba. Están a prueba porque vamos a ver cómo terminan de hacer sus gestiones. Entonces, ahí hay un cambio que a uno le puede llamar la atención y en el movimiento al socialismo lo que decía, ¿no? Eso que pierde, pero lo pierde en función, creo, de sí mismo, no tanto en función de una oposición política articulada. Ujú. ¿Usted cree que estas figuras nuevas que han surgido eh, son definitivamente opositores al movimiento al socialismo o todavía está por verse realmente la línea que van a asumir frente al MAS?
Yo creo que está todavía por verse, por lo siguiente. Creo que esas figuras de oposición nuevas que han salido de la escisión, de la división interna dentro del MAS, son figuras políticas que interpelan fuertemente a la dirigencia del MAS, no interpelan fuertemente al proyecto político que representa el movimiento al socialismo. Entonces, todavía está por verse eso, ¿no? Lo que acabas de preguntar. Es distinto en el caso de Camacho, Mafre Reyes Villa, Iván Arias, por ejemplo, o el gobernador ahora de Tarija, es distinto, porque ellos sí son oposición efectiva al movimiento al socialismo. Ujú. ¿Sería difícil pensar en que en un futuro se haga un gran bloque opositor a partir de de este resurgimiento de la oposición a nivel nacional? Es muy complejo porque para eso tienen que pasar algunas cosas, ¿no? Algunas cosas por lo menos. Primero, que haya una articulación efectiva entre Camacho, Reyes Villa e Iván Arias y el gobernador de Tarija, que haya de verdad una articulación efectiva política ahí. Y sabemos muy bien que nuestros líderes políticos siempre están con intereses y objetivos bien particulares y bien propios de ellos, ¿no? Sabemos muy bien que les cuesta mucho eso. Y segundo, ¿qué más tendría que pasar? Tendría que pasar el hecho de que el gobierno nacional la trate a la señora Eva Copa igual que al señor Camacho, es decir, que los mete en la misma bolsa. Si hiciera eso, el gobierno nacional lo que estaría ocasionando es alejar mucho más a esa disidencia del movimiento al socialismo, que hoy día está ejerciendo, va a ejercer, perdón, como autoridades locales y departamentales, las alejaría más y más bien las acercaría a esa oposición efectiva dura del movimiento, en contra del movimiento al socialismo. Entonces, todavía hay muchas cosas más por eso que tienen que pasar antes de que ocurra esto que estamos comentando. Ujú. ¿Y cómo ve este hecho que, por ejemplo, en Santa Cruz, en la Asamblea Legislativa, el MAS haya logrado un acuerdo con los asambleístas indígenas y por lo tanto se asegure 16 curules y que va a pelear por la presidencia de la Asamblea? En otras regiones también está pasando esto, es decir, que el MAS tiene una presencia importante en las asambleas e incluso en los consejos municipales. Mira, ahí hay que poner una nota, creo, a lo que significa el papel de las asambleas legislativas departamentales. En 5 de 9 departamentos, las gobernaciones no tienen aprobados sus estatutos. Entonces, luego, por tanto, el papel de las asambleas legislativas departamentales es muy, muy, muy limitado, muy restringido. En los otros 4 departamentos, uno de ellos es obviamente Santa Cruz, luego está Beni, luego está Pando y luego, si la memoria no me falla, está también Tarija. Ujú, Las asambleas legislativas departamentales son muy importantes porque tienen un papel relevante en la gestión y en la fiscalización. Ahí sí. En el caso de Santa Cruz, creo que es nomás llamativo y tiene que ser un dato importante para el señor Camacho el hecho de que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz no esté dominada por su organización política, por creemos, sino que la domine más bien la oposición. Ahí va a tener mucho trabajo que hacer el señor Camacho, mucho trabajo político por hacer y probablemente eso lo entretenga y lo tenga muy ocupado antes que hablar de temas nacionales. Creo que un poco va por esa línea de generarle al señor Camacho un desgaste interno en Santa Cruz y además que con eso no tenga la posibilidad, perdón, de abrirse más allá de Santa Cruz. ujú. Incluso el propio Evo Morales dijo en unas últimas declaraciones que se puede gobernar desde las asambleas legislativas. ¿Esto se puede dar realmente que sea una pulseta permanente entre el gobernador y las asambleas? Como decía hace rato, en el caso de solamente los departamentos donde los estatutos han sido aprobados, sus estatutos departamentales por referéndum fueron aprobados, solamente en ese caso, efectivamente, puede llegar a ocurrir que la Asamblea Legislativa Departamental tenga un rol muy importante igual que el gobernador. Que gobierne desde la Asamblea Legislativa Santa Cruz, no creo, pero que tenga un papel importante central en la política respecto del gobernador, esa asamblea legislativa departamental, yo creo que sí. Entonces, por eso no es un dato menor, ¿no? En este caso, esa conformación. Ujú.
Bueno, volviendo un poquito a las fricciones internas y a todo lo que ha generado esta especie de autocrítica por parte del movimiento al socialismo, ¿solo debería alcanzar algunos ajustes en las dirigencias o también puede llegar a tocar incluso la estructura del gobierno de Luis Arce en cuanto a ajustes? Sí, mira, yo veo como dos cosas, ¿no? Primero, la acción o la reacción, en todo caso, que debería tener al interior del partido político, el movimiento al socialismo. Y luego, segundo, la reacción sí, la reacción que debería tener a nivel del gobierno, que eso es distinto también. Yo creo que en ambos casos tienen que hacer cosas, en ambos casos, a nivel del gobierno y a nivel del partido. El tema es ahora preguntarnos si van a dar señales o están dando señales de querer hacer eso. Por ahora yo no veo de verdad que estén dando algunas señales de cambiar efectivamente o encarar un proceso por lo menos de autocrítica interna profunda. No estoy viendo eso todavía. Esto que usted dice, debería darse también algunos ajustes a nivel de gobierno, ¿significa cambiar ministros? Significa cambiar, yo creo, sobre todo, eh, la parte más débil de este gobierno que la identifico como la parte de la política comunicacional, ¿no? Lo que se observa en el accionar de este gobierno es que tiene un perfil político comunicacional muy bajo, muy bajo. Luego, por tanto, hay que preguntarse qué fichas pueden moverse dentro de este gobierno para modificar ese perfil, ¿no? Dado que el presidente no tiene un perfil político, no es un político el presidente Arce, entonces, ¿cómo complementar eso? Y la verdad es que ahí tengo la impresión de que deberían cambiarse por lo menos la vocería y el Ministerio de la Presidencia, por lo menos, para darle un giro importante en términos de política comunicacional. Bueno, le agradezco muchísimo, don Marcelo Arequipa, analista político, por la entrevista. Muy amable. A ti, Cecilia, un abrazo, gracias. Igualmente, buenos días.